otras medidas que son bastante similares. Se establecieron líneas de crédito o, más que líneas de crédito, incentivos y estímulos para que la banca pueda financiar este proceso de crisis a las empresas que se encuentran de alguna manera en condiciones de recibir financiamiento. También hay digamos, ciertas concesiones impositivas que los gobiernos han hecho y hay otras restricciones que se han instalado. Pero independientemente de cuánto dinero está en este momento digamos, en cartera disponible para prestar a las empresas o de cuántos fondos requieran las empresas para mantener esta situación, hay algunas realidades que no han cambiado. En el caso de algunos países hemos visto cómo el Banco Central del Paraguay ha reducido el encaje, inclusive ha proveído fondos frescos para los bancos, ha dado muchas facilidades y ha renunciado a la normativa de los bancos centrales para el análisis de cartera o para la clasificación de clientes. Y esto lo han hecho los bancos centrales o los ministerios de economía. Estas medidas fueron tomadas para que los bancos quieran prestar dinero y para que las empresas y los empresarios tengan menos pánico o no entren en pánico en una situación como esta. Pero la verdad de la milanesa es que aunque existan muchas políticas nuevas y muchos incentivos, muchos estímulos, hay una frase que se dice mucho a nivel bancario y es la siguiente: el Banco Central puede poner la laguna y llenarla de agua, puede llevar al caballo y mostrarle la laguna y hasta puede conducir al caballo hasta la laguna, pero no puede hacer que el caballo tome el agua. Es decir, los ministerios de economía y los bancos centrales pueden establecer los estímulos, los incentivos y crear las condiciones, pero no pueden hacer que los bancos presten dinero. ¿Ok? Y tampoco pueden hacer que las empresas tomen el dinero o que valgan como sujetos de crédito para esto. ¿Por qué me enfoco tanto en la cuestión monetaria y en la cuestión crediticia? Pues la primera medida que están tomando las empresas en una situación como esta es primero salir a renegociar el pasivo con los bancos y segundo, están saliendo a presentarle a los bancos sus necesidades y ver la forma en que puedan resolver esta cuestión y pagar sus costos fijos con financiamiento bancario. Pero en el fondo, esto no es tan fácil, aunque existan todas estas medidas y aun cuando los bancos reciban fondos frescos, libre de toda la normativa tradicional, estos bancos tienen una manera de analizar los créditos y tienen una forma de trabajar que no va a cambiar porque haya cambiado la normativa o porque se haya flexibilizado la política de crédito. ¿Okay? Entonces, el punto aquí está en entender cómo piensa un banco y cómo debe pensar la empresa en una situación como esta. La primera pregunta que tenemos que hacernos es: ¿por qué el banco prestaría dinero a un empresario que no puede devolverlo? Y tenemos que basarnos en una premisa de que el empresario en este momento, o la mayoría de los empresarios, no pueden devolver el dinero que van a solicitar a los bancos. Esta cuarentena, este encierro, y más allá de que se levante la cuarentena o no, el consumo está restringido, las cadenas de pago se han cortado, la logística está interrumpida y tenemos una situación en donde colapsa el flujo de caja de la mayoría de las empresas y está dando un flujo de caja negativo. Entonces, es muy difícil que una empresa pueda presentar, en este caso, al menos de rubros que están perjudicados por la crisis, es muy difícil que una empresa pueda presentar un flujo de caja positivo.
Y para eso tenemos que entender cómo piensa el banco. En primer lugar, recuerden que los bancos tienen tres medidas de medición, digamos, o tres criterios de medición para establecer una carpeta bancaria y para asignar un crédito. Lo primero que ellos calculan, si me ayudas Rebeca, por favor, con un siguiente avance. Lo primero que los bancos calculan tienen que ver con las garantías. Quieren saber si el préstamo que se está pidiendo realmente tiene las garantías suficientes como para poder no reembolsar o no repagar, sino para poder garantizar al banco de que hay una propiedad que respalda o un cash collateral que respalda. Pero ¿qué ocurre? Las garantías, la capacidad de repago y la reputación de pago, que son normalmente los tres criterios claves, están en este momento totalmente desconfiguradas o desfiguradas. Actualmente las únicas garantías aceptables son las hipotecas de alto valor y el cash collateral. ¿Qué son las garantías o las hipotecas de alto valor? Y bueno, son propiedades emblemáticas, edificios u oficinas que van a valer siempre mucho dinero independientemente de cuál sea la situación económica de un país. Es decir, siempre hay esquinas, hay bocacalles, hay avenidas, hay edificios que aunque la cuestión de bienes raíces esté muy deprimida, el mercado de bienes raíces esté deprimida, esas propiedades no. Esas propiedades siempre valen mucho y pueden perder mucho valor, pero siguen valiendo mucho y son propiedades emblemáticas. Y esas son las hipotecas de alto valor, ¿verdad? Y también, por supuesto, está el cash collateral. Resulta que hay otro detalle muy grave dentro de este tema de las garantías. Normalmente las garantías están compuestas por hipotecas o por propiedades, por maquinaria, por mercadería. ¿Qué ocurre? En este momento prácticamente ninguna propiedad tiene precio y los bancos no quieren llenarse de propiedades, nunca lo quisieron. Si ellos quisieran una propiedad saldrían a comprarla. No tienen por qué dar un mal crédito, esperar a que no se lo paguen y luego hacer el embargo y entrar en un proceso judicial. Ellos siempre van a preferir salir a comprar la propiedad antes que quitársela a uno de sus ahorristas o de sus deudores. Entonces, las garantías en sí están muy deprimidas y la única garantía que en este momento los bancos, según sus criterios tradicionales, consideran válidas es el cash collateral. Pero obviamente las empresas en este momento tienen cualquier cosa menos cash. No hay muchas empresas con CDAs o con respaldo en efectivo. ¿Ok? Y por último, o avanzando, además de la garantía, está la capacidad de repago, que se mide en el flujo de caja. El flujo de caja es lo que muestra si una empresa va a poder pagar su préstamo o no. Pero los flujos de caja están dando todos saldos negativos. La mayoría de las empresas tienen un flujo de caja negativo. Entonces el flujo de caja está mostrando claramente de que las empresas no van a poder pagar sus préstamos. ¿Por qué un banco le daría el préstamo a una empresa cuyas garantías no le interesan y cuyo flujo de caja está negativo? Es lo que vamos a responder enseguida. Por último está la reputación de pago. Quienes hayan pagado normalmente sus créditos con puntualidad y quienes tienen un buen relacionamiento con el banco y el banco los tiene reconocidos como buenos clientes y están dentro de una buena faja de clientes, en una buena categoría, entonces por supuesto tienen una ventaja. Pero aquí tenemos que ser muy francos. Si mi empresa que se dedica a la organización de eventos, si mi empresa que se dedica a la provisión de materias primas o que se dedica a hacer consultoría, no importa el rubro que sea, si mi empresa no tenía ya antes, estaba sobreendeudada y no tenía suficientes garantías o estaba con las garantías al límite y hoy tiene un flujo de caja
muy negativo, pero solamente tiene reputación de pago, es muy difícil que esa empresa sea sujeto de crédito, aunque el Banco Central de cada país salga a regalarle dinero a los bancos. Es muy improbable que eso suceda. Entonces, no se pueden materializar las hipotecas, por lo tanto, solamente el efectivo garantiza el efectivo en este momento. ¿Ok? Y eso nos lleva al siguiente nivel, donde hay que reconocer que la capacidad de repago no tiene respaldo. Los flujos de caja muestran ingresos muy disminuidos y no dan oxígeno para el pago de la cuota de cualquier préstamo solicitado. Es necesario reconocer esta situación. De lo contrario, vamos a estar en un problema muy serio. Vamos a ir a pedir al banco algo que ya sabemos que no nos va a dar. Si nosotros no resolvemos este escenario, presentando al banco algo muy razonable, es muy difícil que nos den un crédito. Y estaremos basando nuestras esperanzas de solucionar esto y de sobrevivir a la crisis, estaremos basando en una hipótesis absolutamente equivocada. ¿Ok? Bien. Rebeca, ¿me das un slide más, por favor? Bien. ¿Por qué el banco prestaría dinero a un empresario que no puede resolverlo? Recuerden esto. El historial de buen cumplimiento es el único factor que se mantiene vigente en esta crisis. Pero por sí solo nunca ha sido suficiente para conceder un crédito. Si no se presentan suficientes garantías, se compensa hasta cierto punto con un buen flujo de caja, demostrando que el repago de la deuda es inminente. Es decir, si yo no tengo garantías suficientes, hasta cierto punto puedo todavía compensarlo con un flujo de caja positivo que sea muy contundente. Pero ya eso resta valor a mi carpeta. Pero si no tengo un flujo de caja, normalmente el crédito no se otorgará o solamente se va a otorgar si las garantías presentadas son muy elevadas y más que satisfactorias para el banco. Entonces, las propiedades, mercaderías de alto valor que hoy están totalmente desinfladas, no tienen valor, ¿verdad? Le dejan solamente al flujo de caja como un elemento de análisis para el crédito. Pero tenemos que como dije recién, no hay flujo de caja positivo y las garantías no valen. Y por supuesto, la reputación de buen pagador no es suficiente. ¿Qué hacemos entonces? ¿Podemos avanzar por favor en el slide? Resulta que tenemos que completar una carpeta y tratar de lograr una presentación al banco que tenga los siguientes, como mínimo los siguientes componentes. Recuerden que estas carpetas no se entregan por email, estas carpetas se entregan de manera presencial, pues tendremos que salvar todos los controles de la policía, del ejército, de lo que sea, lograr una reunión con el banco y tratar de estar de manera presencial en el banco o tener una presentación por Zoom, así como lo estamos teniendo ahora con el banco, y hacerle una presentación primero de un plan anticrisis. Es elemental. El banco quiere saber claramente cómo nos está afectando la crisis. Y este plan anticrisis tiene que tener 3 escenarios. Fíjense que aquí hay mucha ciencia que hay que aplicar muy rápido. Y las empresas normalmente no están preparadas para construir escenarios, no están preparadas para tener un flujo de caja, digamos, con análisis de sensibilidad, donde se puedan mostrar qué pasa si perdemos ventas en un 70%, si perdemos ventas en un 50%, si perdemos ventas en un 30%, y tener ahí un escenario pesimista, realista y optimista, ¿verdad? Entonces, es imperativo que las empresas convoquen
a su contador, a sus consultores, a su abogado y empiecen a construir estos escenarios y a construir las planillas Excel que tienen que mostrar al banco. Y el banco quiere ver básicamente cómo le está afectando esto a las empresas y qué es lo que las empresas están dispuestas a sacrificar. Entonces, el primer punto es mostrarle el plan anticrisis. Así me está afectando y esto es lo que vamos a hacer para que me afecte menos o para salir de esta situación. ¿Ok? En segundo lugar, los bancos quieren ver una lista de renunciamientos de la empresa. ¿Qué significa una lista de renunciamientos? Ellos quieren ver, o de renunciamientos en plural, ellos quieren ver claramente que los gerentes están renunciando a parte de sus honorarios, a sus beneficios. Ellos quieren ver que la empresa se está ajustando los cinturones, que ya han negociado con un porcentaje del personal la dimisión de ese personal. ¿Ok? Eh, todavía no, por favor, manténme en eso. Gracias. Entonces, la empresa quiere ver que se ha negociado con parte del personal también para reducir beneficios, reducir salarios y para despedir a unos cuantos. El banco quiere ver que la empresa ha tomado medidas extraordinarias para reducir sus costos y que ya ha negociado con proveedores y acreedores de otros calibres la refinanciación o la reestructuración de su pasivo. Entonces, cuando el banco ve que la empresa realmente está mojando la camiseta y está volviendo digamos, a niveles de gasto muy inferiores a los que tenía, entonces consigue, por supuesto, el banco empieza a prestar atención a esa carpeta. ¿Ok? El banco quiere ver que el personal gerencial ha llegado a un acuerdo y le interesa mucho el tema del personal gerencial. Porque, ¿qué pasa? El banco sabe que va a financiar capital operativo. Entonces, ¿qué ocurre? Si gran parte del capital operativo son salarios muy elevados, el banco no tiene mucho interés en financiar eso porque está viendo de que los gerentes básicamente están tratando de salvar su propio pellejo y ellos quieren ver que los gerentes están comprometidos con la empresa. ¿Okay? Bien. El siguiente, por favor. Quieren ver un riesgo compartido. El banco no quiere ser el único que asuma el riesgo. Quiere ver que otros proveedores, otros bancos inclusive, y hasta los mismos accionistas están comprometidos con el riesgo. Es decir, que están dispuestos a poner en juego o inclusive a sacrificar algunos activos importantes y venderlos a precio de ocasión como gangas para paliar parte de esta crisis. Eh, se entiende, espero que se comprenda de que en todo momento los bancos están buscando que las empresas no se recuesten totalmente en el capital que uno pueda conseguir del banco, sino que generen también su propio, adelgacen para que cuando se recuesten pesen mucho menos. ¿Okay? Bien, siguiente por favor. El banco quiere ver un proyecto de inversión con retorno en el corto plazo. Es decir, no es necesario que el proyecto de inversión cierre en el corto plazo o que sea un proyecto de corto plazo, pero sí es necesario que ingresen fondos frescos al flujo de caja en el corto plazo. Voy a explicar un poco mejor eso después. Es necesario esforzarse en presentar planillas y documentos respaldatorios que muestren un sólido fundamento técnico detrás del negocio, con una clara factibilidad técnica y financiera. El banco ya sabe que estamos mal. Ahora ya le dijimos cuán mal estamos y qué tan mal podríamos estar, qué tan malo se puede poner esto. Pero ahora quiere saber cuál es nuestra idea para salir de esto y cuál es el proyecto que le presentamos para salir de esto. Una nueva unidad de negocios, vamos a reconvertir negocios o volver a negocios que hacíamos en el pasado
y que han funcionado. Vamos a venderle nuevas cosas a los mismos clientes o vamos a venderle las mismas cosas a otros clientes. Vamos a salir a fabricar cosas nuevas con la línea de producción que tenemos o vamos a utilizar nuestra logística para distribuir productos y servicios distintos. Ellos quieren saber qué es lo que vamos a hacer. Lo que por lo general los bancos en este momento no están aceptando es que alguien venga simplemente y les diga, miren, mi empresa cerró y va a permanecer cerrada y yo necesito un préstamo para 10 meses de capital operativo. Entonces el banco escucha y dice, ¿por qué yo tendría que financiarte 10 meses de estar cerrado? Y bueno, y porque estamos en una crisis. Pero ¿quién dice que esta es mi crisis? Esta es tu crisis. Y bien, pero si yo no hago esto, tengo que despedir gente. ¿Y qué parte de despedir a tu personal es problema del banco? Ojo, yo no soy un funcionario bancario ni soy banquero. Cristian Pérez y CPR es una firma de consultoría. Pero si no entendemos claramente cómo piensa el banco y cómo se desenvuelve este diálogo con el banco, es muy difícil que podamos obtener el financiamiento que estamos necesitando. Entonces, de ahí en adelante, al pensar como el banco piensa, podemos responder a sus dudas y probablemente salir con el capital que necesitamos para enfrentar esta crisis. De ahí podemos pasar, por favor, al siguiente slide. Tenemos lo que se llaman los enaltecedores de crédito. Es necesario presentar, si vamos a presentar una nueva unidad de negocios, una nueva idea, la reconversión de nuestra empresa, etcétera, súper bien. El banco tiene que ver de que no es una idea agarrada de los pelos. Es necesario presentar antecedentes de esta nueva unidad de negocios en otros países, en otros mercados. Presentar cartas de intención de posibles compradores. Es decir, miren, hemos hablado con estos clientes y están dispuestos a comprarnos este nuevo producto si lo fabricamos. Y acá tengo la carta de intención de ellos que muestra cómo ellos quieren pagar, en qué condiciones quieren los servicios o los productos nuevos y están realmente interesados. Entonces el banco ve de que hay público, hay mercado. Si es posible, tengo que improvisar y hacer muy rápidamente un estudio de mercado basado en entrevistas en profundidad, por lo menos unas 10, 12 o 15 entrevistas en profundidad. Un focus group que lo podemos hacer por Zoom y que lo podamos grabar y entregar como un documento. Entonces el banco recibe una serie de enaltecedores del crédito. Hoy tengo flujo de caja negativo, mis garantías no valen para nada, solamente tengo una reputación de buen pagador, pero estoy entregando, primero, esto así me está afectando la crisis. Segundo, esta es mi idea, perdón, estas son las medidas que tomé para bajar de peso, para mostrar un flujo de caja menos negativo. Y estos son los renunciamientos a los que hemos aceptado funcionarios, gerentes y accionistas. Y por otro lado, esta es nuestra idea de cómo salir de esta crisis. De esta forma lo queremos hacer y estos son los productos y servicios que vamos a reinventar y vamos a generar con la ayuda de nuestros clientes. Y acá están los clientes que no son suficientes, todavía queremos salir, buscar más, por supuesto, pero aquí tenemos un focus group que dice claramente que ellos estarían dispuestos a hacerlo. Aquí tenemos el resultado de unas entrevistas en profundidad que muestran cómo ellos, el verdadero interés de un mercado. Y también tenemos unas cartas de intención de 4 o 5 clientes que van a ser nuestro puntapié inicial. En ese escenario, el banco se siente mucho más respaldado y presta mucho mejor atención a lo que le estamos mostrando. Entonces, tenemos que mostrar la preferencia del consumidor por este tipo de ofrecimiento y en el fondo también mostrar apoyo de los proveedores y preferentemente de una marca potente que pueda endosar nuestra idea. Es decir, si logramos que algún proveedor nos diga y certifique esto,
Miren, nosotros estamos en condiciones de entregar esta mercadería a crédito para que este cliente de ustedes pueda producir este nuevo producto o prestar este nuevo servicio. Y vamos a darle un crédito de 90 días o de 180 días. Entonces, el proveedor está también comprometido con la idea. ¿Sí? Y si en lo posible podemos acceder a una marca fuerte, una marca potente, es decir, nosotros representamos a la marca X y esa marca nos ha enviado un endoso. Ellos apoyan nuestra idea y nos muestran de que esto mismo, de hecho, esto es idea de ellos tal vez, y muestran cómo esto mismo ha tenido éxito en otros países, que serán mercados distintos, pero la crisis en este caso es idéntica para todos. Entonces, cuando juntamos todas estas cosas, el plan anticrisis, los renunciamientos, el proyecto de inversión y los enaltecedores de crédito, entonces obviamente estamos frente ya a una carpeta mucho más sólida que hace empatía con el banco. Olvídense de que el banco empatice con los clientes o con las empresas. Esa no es su naturaleza. Podemos odiarlos, amarlos o lo que fuere. Ellos no son así y punto. Pero sí, cuando nosotros empatizamos con ellos y hablamos un mismo idioma y entregamos este tipo de propuestas, por supuesto tenemos un tratamiento totalmente distinto. ¿Me ayudas, por favor, Rebeca, con un siguiente slide? Gracias. Entonces, vamos a la segunda pregunta. ¿Por qué un empresario pediría un préstamo que no podrá pagar? Aún en el supuesto de que vayamos al banco y digamos, muchachos, necesito este dinero, y el banco nos diga, sí, adelante, aquí está. Seamos francos. ¿Por qué un empresario se endeudaría a 180 días, a un año, a 10 años, con un año de gracia o con 50? ¿Por qué se endeudaría si en este momento su flujo de caja está negativo? Si sus garantías no son suficientes, si no tiene un negocio que respalde realmente esta situación. En este nivel de incertidumbre, el, el empresario también tiene que ser muy autocrítico. Y de hecho que lo está haciendo, porque también he escuchado a muchos clientes nuestros que dicen, espera un momento, Cristian, está bien, vamos a suponer que el banco nos dé, pero ¿en qué condiciones voy a tomar ese crédito? ¿Por qué tomaría un crédito en esta situación? Yo, tal vez lo que me conviene es suspender las actividades de mi empresa, suspender mis compromisos laborales con los funcionarios y esperar a que esto pase. Y me siento a renegociar el pasivo actual que tengo. A todos les digo que he suspendido mis operaciones y paso a un siguiente nivel el año que viene cuando esto haya terminado. Pero yo no puedo endeudarme de manera irresponsable. Son tantos los empresarios que piensan de esta forma que en todos los países se están dando que literalmente miles de empresas, solamente en Paraguay hay más de 1.500 empresas que han pedido la suspensión de sus actividades. ¿Ok? Y se han declarado en cesación total de pagos. ¿Por qué? Y porque no han logrado reinventarse y no ven a corto plazo una posibilidad de reinvención, una posibilidad de reestructuración. Entonces se sientan a hablar con todos sus acreedores, proveedores, funcionarios y les dicen, hey, renegociemos el pasivo, pero no están pidiendo más dinero, simplemente están renegociando lo que deben. Un siguiente slide, por favor, Rebeca. Entonces, ¿por qué un empresario pediría un préstamo que no podrá pagar? Nadie en su sano juicio debería asumir compromisos que sabe que no podrá cumplir. Por eso es necesario interrumpir el proceso de endeudamiento crónico cuando la empresa ya no tiene capacidad de repago y pasar a una etapa de reestructuración del pasivo o renegociación con sus acreedores. Nadie puede pensar esto mejor que el empresario. El empresario que se obsesiona y que está obstinado por endeudarse para mantener la operación vigente, aun cuando la operación ya no da más. Ese empresario
está en un modo absolutamente necio. Está pensando con tal nivel de necedad que en algún momento eso le va a explotar en la cara. Recuerden la definición del necio. El necio es aquel que hace lo malo creyendo que está haciendo lo correcto. Entonces, eh, un siguiente slide, por favor. Es importante que el empresario sea el primer filtro de análisis de su propia carpeta de crédito. ¿Me puedes dar un clic al número 1, por favor, Rebeca? Bien. El primer analista de crédito de una empresa es su propio directorio. Los propietarios y directores deben analizar su necesidad de capital y el proyecto que tienen para devolver el préstamo con un rigor adicional al del banco. Todos tenemos que calcular a ver si la situación en la que estamos realmente amerita endeudarnos o simplemente amerita renegociar lo que ya debemos. ¿Me explico? Entonces, para este caso, un siguiente slide, por favor. Tenemos que ser muy autocríticos. No es necesario que los préstamos sean de corto plazo, pero tenemos que saber que cualquier cosa que se nos ocurra hacer tiene que darnos ingresos frescos en el corto plazo. Las crisis como esta demandan préstamos de largo plazo. Aquí, si nos vamos a endeudar, tiene que ser a 5 años, a 7 años, si es posible con un año de gracia, pero con muy baja incertidumbre. Nosotros no podemos endeudarnos en este momento exponiendo de muchas dudas en el proyecto o dejando muchos condicionantes en el proyecto. Si tal cosa ocurre, podemos pagar. Ok, tenemos un condicionante. ¿Qué pasa si tenemos 5 condicionantes? Si estos proveedores aceptan, si estos clientes aceptan, si tenemos acceso a esta materia prima y si el banco nos presta la plata, entonces podemos encarar este proyecto. Son demasiados condicionantes. Tenemos que acordar primero con proveedores, con algunos clientes y dejar esto como que la carpeta que presentamos al banco y lo que pretendemos hacer, en realidad hay riesgo, ciertamente tiene que haber cierto riesgo, pero es un riesgo muy acotado. ¿Okay? Bien, vamos al siguiente slide, por favor. Entonces, es necesario crear un proyecto de inversión sólido que trascienda el momento presente y produzca beneficios genuinos. Por eso es que, a ver, yo no puedo sacar un préstamo de largo plazo para fabricar tapabocas, porque todos sabemos que no importa lo que haga mi empresa, si me pongo a fabricar tapabocas, es para aprovechar una coyuntura. Es como que se anuncian 40 días de lluvia y yo voy a salir a fabricar paraguas, pero en algún momento terminan los días de lluvia. Yo no me voy a quedar vendiendo tapabocas. Entonces, ese es un préstamo de corto plazo para una oportunidad de corto plazo que se tiene que devolver todo en el corto plazo. Y esas son cosas como inviables. La fabricación de tapabocas es algo que se hace con los pocos recursos que tengo hoy en caja, no con un crédito. Ahora, lo viable que es, tenemos por ejemplo clientes que han decidido suspender sus operaciones, han parado absolutamente todo, despidieron a una parte de su personal, mandaron de vacaciones a otros y suspendieron los contratos con otros. Pero ¿qué pasa? Ellos dijeron, este rubro no va más, lo rehabilitaremos en un año. Mientras tanto, vamos a aprovechar otro rubro en una propiedad existente que tenemos y vamos a sacar un crédito de largo plazo, un proyecto de inversión de reforestación. Y vamos a tener para pagar eso 10 años con 2 de gracia y eso nos va a dar el flujo de caja para un nuevo proyecto totalmente distinto. Y están presentando a los bancos y me consta de que hay bancos que han aceptado proyectos de reforestación en los últimos 15 días. Reforestación significa, a ver, una empresa que distribuía bebidas alcohólicas y de pronto va a hacer reforestación en 100 hectáreas.
No tiene nada que ver una cosa con la otra. No se está reinventando, de hecho, está cambiando completamente de frente. No es que está reinventando los procesos actuales de su empresa. Pero, ¿qué ocurre? Son proyectos de muy baja incertidumbre. La madera se va a necesitar siempre. La reforestación trasciende completamente el nivel de crisis actual. Y el banco lo escucha y le da dinero. ¿Por qué? Porque tienen un proyecto de inversión sólido que trasciende el momento presente y produce beneficios genuinos. ¿Y desde cuándo empieza a ingresar fondos? No ingresa en el corto plazo, ¿cierto? En ese caso de la reforestación. Pero no importa, porque es un proyecto que se financia a sí mismo. Entonces, de esa forma, el empresario recibe fondos que le financian su dieta personal y él puede vivir de eso. Ahora, saliendo de la reforestación, hay empresas que han logrado establecer proyectos de inversión para ampliar su producción de alimentos. Tenemos clientes y empresas que producen fideo, producen pasta de diferentes tipos, que producen balanceado para animales. Y ellos en este momento están excedidos en su capacidad de venta o de comercialización y distribución. Entonces están buscando ampliar inmediatamente su capacidad de producción y para eso han presentado al banco ofertas de compra de nuevas empresas. Están comprando molinos harineros y están comprando eh, eh, plantas manufactureras o plantas que están produciendo pasta en este momento, fideos de diferentes tipos, y eso los bancos están financiando. Por supuesto, esas son empresas que están dentro de los rubros expansivos en este momento, de alta demanda. Pero fuera de esas empresas, por ejemplo, tenemos una empresa que produce carteras, bolsos y artículos de alta gama y ellos en este momento están reinventando sus procesos para producir otro tipo de packaging que las empresas productoras de alimentos y los supermercados están necesitando. Y están produciendo packaging para delivery en caliente y en frío. Están produciendo embalaje para diferentes tipos de restaurantes que todavía hacen un buen delivery, tienen una buena facturación en el delivery. Entonces ellos necesitan comprar maquinaria para reinventarse. Entonces, ¿qué hicieron? Presentaron al banco la carta de intención de 3 o 4 compradores de su packaging dentro de las cadenas de supermercados, dentro de las cadenas de restaurantes. Y estas empresas están, o estos empresarios, están recibiendo fondos porque sus proyectos son sólidos. ¿Ok? Y van a comprar nueva maquinaria, van a construir inclusive rápidamente nuevas naves de trabajo, nuevos espacios de trabajo que les van a permitir reinventarse. Un siguiente slide, por favor. Entonces, el préstamo debe ser aprobado por el equipo de contadores, auditores, síndicos, abogados y consultores. Imagínense, antes de ir al banco, nosotros tenemos que mostrar mucha solidez en el análisis de nuestra empresa. Este no es momento para pensar las cosas solos, ni tampoco para tomar decisiones impulsivas. Es un momento en el que tenemos que estar muy bien asistidos. Y si un abogado, un contador o el auditor o el mismo síndico nos dice, no es correcto que tome este préstamo, no lo vas a poder pagar, pues pasemos a reestructurar el pasivo en todo caso, a reestructurar lo que ya debemos y no a pedir cosas que no nos conviene solicitar, un dinero que no nos conviene deber. Y esa es una cuestión que demanda muchísima madurez de parte del empresariado. Y no solo madurez para tomar la decisión, madurez para rodearse de estas personas. Porque normalmente los empresarios quieren endeudarse en privado, a solas y casi en secreto. No quieren contarle a nadie cuáles son sus pensamientos más íntimos dentro de la
la gestión de su pasivo. Y eso es algo que ya en este tipo de situaciones no aplica. Tenemos que convocar a profesionales que puedan evaluar la situación con nosotros y si la situación es viable, entonces puedan trabajar overnight y 24 horas si es necesario y producirnos las carpetas, producir la carpeta que los proveedores, los clientes y los bancos van a aceptar o van a considerar por lo menos. ¿Okay? Siguiente, por favor. Entonces, el préstamo tenemos que saber que es el último recurso deseable para una situación de crisis. Nosotros antes que tomar un préstamo, tenemos que intentar renegociar absolutamente todo para tratar de llevar nuestro flujo de caja por lo menos a un empate. Es decir, cero ingresos, pues cero egresos. Pocos ingresos y llevar los egresos a pocos también. Como mínimo tratar de tener un flujo de caja empatado antes de empezar a analizar un préstamo. Y para eso hay tres palabras que son claves. Renegociar, renegociar y renegociar. Tenemos que sentarnos a hablar con todos. Con los lindos, con los feos, con los buenos, con los malos, con los desagradables y con los amorosos. Hay que sentarse y tener las conversaciones difíciles lo antes posible. Y no pensar primero en un crédito, sino que pensar primero en un arreglo. Primero arreglo la casa y luego busco un proyecto, busco una idea, analizo mi proyecto y si lo considero viable, busco un crédito. En ese orden se dan las cosas dentro de un manejo empresarial, digamos, maduro. ¿Ok? Bien. Vamos, por favor, al siguiente slide. Antes que el banco, debemos cosechar el compromiso de nuestros proveedores, lo que estaba diciendo hace un momento, de nuestros funcionarios, gerentes y hasta de nuestra cartera de clientes. Cuando los socios de la empresa logran armar un negocio con el apoyo de todos ellos, estamos frente a un verdadero proyecto presentable al banco y podemos hacernos cierta ilusión de que eso puede ser considerado y aceptado. Sin eso, eh, yo creo que estamos saltando pasos de manera inmadura y estamos quemando tal vez una brillante oportunidad de acceder a fondos con el banco. ¿Okay? Si nosotros no hacemos ese análisis, el banco lo hará por nosotros. Y por supuesto, aunque al banco le regalen el dinero, lo normal sería que no nos den el dinero a nosotros. Siguiente, por favor. Bien, tenemos una tercera pregunta. ¿Por qué una empresa debería pagar el sueldo o debería, sí, pagarle los sueldos al personal que no ha trabajado? Porque estamos en una etapa de cuarentena donde la gente no puede asistir al puesto de trabajo, donde los puestos están siendo totalmente rediseñados. Yo ni siquiera sé si las personas que están trabajando para mí seguirán trabajando en el futuro, porque yo sacaría un préstamo para pagar a personal que no me está produciendo. Y lo normal es que una empresa contrata nuevos funcionarios cuando ese funcionario nos va a dar una garantía de que prácticamente se paga solo. Aunque sea un personal administrativo que no está asociado a una unidad de negocios. Bueno, yo contrato al personal administrativo cuando los negocios lo justifican. Yo contrato nuevos vendedores cuando de verdad el negocio o los vendedores pagan su propio salario. Pero cuando los vendedores no trabajan, los administrativos no están trabajando, ¿por qué yo tendría que pagar el salario de ellos? Y se los voy a explicar por qué tenemos que hacerlo, ¿verdad? Vamos a ver si puedo ser tan contundente o tan convincente. Por una razón muy simple. Los dos principales activos de una empresa son su cartera de clientes y su cartera de funcionarios. Recuerden que antes de esta crisis,
Se supone que la empresa tenía al equipo de colaboradores que le permitía atender a una cartera de clientes. Y ese equipo de colaboradores fue entrenado, fue equipado, fue dotado con todo lo necesario para trabajar con esa cartera de clientes. Se supone de que esta es una crisis eh, temporal, aunque, por supuesto, hay visos o hay suficientes señales de que hablan de que esto se puede extender por más de un año. Pero independientemente de eso, el año, el año pasado nuestra empresa era necesaria en el mercado y cumplía un rol en el mercado. Se supone que cuando termine esta crisis, nuestra empresa va a seguir siendo necesaria, debería seguir siendo necesaria y cumplir un rol, el mismo rol u otro rol en el mercado. No importa si seguimos vendiendo lo mismo o cambiamos lo que vendíamos, pero sí importa el hecho de que eh, hemos aprendido a mantener nuestra vigencia en el mercado y nos hemos reinventado. De otro modo, el año que viene yo como empresario debería salir a buscar empleo. Cierro la empresa y punto. Pero yo, si no estoy pensando en cerrar la empresa y buscar empleo o buscar un nuevo emprendimiento, yo necesito eh, responderme claramente a estas preguntas. ¿A quiénes podré reincorporar a los nuevos procesos de la empresa? ¿Quiénes ya no tendrán un rol claramente definido en lo que queda de la nueva empresa, de la vieja empresa o de la nueva empresa? ¿Quiénes son las personas vitales para las nuevas operaciones que voy a tener? Y si yo identifico dentro de mis colaboradores a personas que parece que van a tener una gran contribución dentro del nuevo escenario, pues a ellos yo los tengo que conservar y tengo que llegar a acuerdos con ellos. Son acuerdos muy delicados, donde tengo que sentarme a hablar con ellos del presente y del futuro. Y claramente, ¿qué significan ellos para mí hoy y qué significan para la empresa el día de mañana? Y ellos nos van a decir, mi familia requiere como mínimo esta dieta para sobrevivir. Y nosotros tendremos que ver la forma de sostener esa dieta o perderlos. Entonces, la única razón por la cual un empresario se endeudaría para pagar salarios de personas que no están produciendo es porque esas personas van a ser útiles o porque con esas personas voy a reinventar el negocio. Entonces, aquí es donde tenemos que ver quiénes son los que quedan. ¿Me das un slide más, por favor? Bien, en este escenario de crisis, hay que tener los ojos muy abiertos e identificar cuáles son las actitudes y las lealtades del personal. ¿Quiénes son los que están sacando los filos o están sacando su verdadero rostro hacia la empresa? ¿Quiénes mojan la camiseta? ¿Con qué propósito lo hacen? Yo tengo que entender muy bien las intenciones de la gente que trabaja conmigo y tengo que ser eh, muy observador y muy astuto al entender quién es quién y quién hace qué, quién sabe qué. Y bueno, una pista es que yo debería quedarme con el personal que hoy viene a mojar la camiseta, que hoy viene que trasnocha conmigo, que me ayuda a construir escenarios, que está pensando y está contribuyendo con ideas realistas de esta situación, ¿verdad? Y por supuesto, si todo eso yo lo consigo y me doy cuenta de que ellos tienen una actitud positiva y de que hay gente que está haciendo trabajar sus neuronas y se puso la camiseta para sacarnos del pozo, bueno, probablemente con esa gente yo quiero hacer equipo después. Y empiezo a armar mi lista corta. Si tenía 300 empleados, 30 o 3 empleados, no importa, no hace la diferencia. Comienzo a hacer una lista que me dice, a ver, con quiénes me quiero quedar. ¿Ok? También estas situaciones son muy útiles para hacer cortes quirúrgicos y a veces amputaciones desagradables.
pero darle cortes a relaciones que eran un poco tóxicas y que venían arrastrándose con el tiempo. ¿Ok? ¿Me das un slide más, por favor, Rebeca? Gracias. Entonces, eh, para ir terminando, tenemos que tener una mente muy bien clarificada, con nombres y apellidos muy bien identificados de el quién es quién y el quién hace qué. En este momento eso es mucho más importante que quién sabe hacer, sino tal vez hay un gerente, hay un empleado que no sabe hacer, pero lo está haciendo y se está rompiendo el lomo para intentar que la cosa suceda y que los clientes sigan comprando. Y bueno, ese es el tipo de gente con la que me tengo que quedar. Antes comprábamos por el know-how o contratábamos gente según su know-how. Hoy a mí me interesa más bien el who is who antes que el know-how, ¿verdad? El quién es más importante que el quién sabe qué. ¿Okay? Bien. Siguiente, por favor. Tenemos que entrar a un entendimiento del nuevo estándar de mercado. Esto es algo que se viene, nos guste o no nos guste. El nuevo estándar de mercado es ¿me das una slide más, por favor, Rebeca? El nuevo estándar de mercado nos pone frente a un paradigma al que nosotros no estamos acostumbrados. Es un estándar que tiene muchísima incertidumbre, muy poca liquidez. Las lealtades están todas comprometidas, ¿verdad? Hay muy baja movilidad, el riesgo es altísimo y hay escasa información. ¿Okay? Fíjense estas cuatro características nada más. Hay cero movilidad, poca liquidez, alto riesgo y escasa información. Y fíjense lo bueno que trae esto. Esto hace que una multinacional gigantesca como 3M, uno atrás por favor, todavía no hay, Rebeca, una multinacional gigantesca como 3M que produce quizás los mejores tapabocas, los mejores implementos médicos y debería estar vendiendo, y seguro que lo está haciendo, debería estar vendiendo en cantidades extraordinarias. Hoy esa empresa está compitiendo de igual a igual con una modista de barrio, alguien que tiene apenas una máquina de coser y en este momento dice, yo voy a salir a vender tapabocas. Y resulta que en ese contexto, 3M está en desventaja con la modista de barrio. 3M no tiene la cintura, no tiene la flexibilidad, no tiene el dinamismo que tiene una modista de barrio. Y esta modista puede salir a hacer muy buen dinero. No va a facturar más que 3M, no va a vender más que 3M, pero definitivamente se va a ocupar de un nicho del mercado y puede salir a resolver la cuestión logística, puede resolver la cuestión de liquidez y conseguir telas y conseguir hilo y hacer las costuras y lograr un tapabocas decente que cumpla con cierta norma o con cierto nivel de requisitos. Y el riesgo va a ser muy bajo y aún con escasa información, ella sabe a quién ofrecer y a quién vender y cuánto pagan ellos por lo que ella produce. Entonces, quienes puedan vencer estas restricciones de escasa movilidad y producir un sistema logístico de entrega de sus productos, quienes puedan vencer la escasa liquidez y mantenerse operativos en esto y encontrar una fórmula para esto y minimizar los riesgos con escasa información y producir solamente la información necesaria para poder reinventarse, estos definitivamente tienen una ventaja muy alta y hay muchos que lo están haciendo. No estoy, parece un laberinto sin salida, pero esto tiene salida y hay muchas empresas que lo están logrando. Dame un nuevo slide, por favor, Rebeca. Recuerden que el mercado se ha digitalizado
El consumo y el trabajo se han vuelto domésticos. Nacen nuevos valores empresariales, como la solidaridad corporativa. Por eso que los proveedores y los clientes tienen que estar unidos en este momento, porque ambos quieren reinventarse. Y esa solidaridad corporativa es lo que va a permitir que la empresa siga respirando. Hace unos días recibí la llamada de un vendedor de la empresa de telecomunicaciones que me provee el servicio de telefonía celular. Y este vendedor digamos, una llamada muy emotiva y me dijo: señor Cristian, estoy trabajando desde mi casa. Usted sabe que yo estoy cobrando, básicamente mi salario es el mínimo y yo cobro por comisiones, gano por mis comisiones. Entonces, por favor, cualquier cosa que usted necesite, yo se lo voy a gestionar. Cualquier necesidad que usted tenga, yo se la voy a satisfacer. Solo hágame saber y yo voy a correr el riesgo por usted, y si hay que movilizarse, me movilizo, etc. Aquí estamos hablando de una multinacional, una telefónica, y ellos han llegado a un acuerdo con sus vendedores. Y este vendedor está apelando a la solidaridad corporativa. Me está diciendo: señor Cristian, por favor, sea solidario conmigo. En lo que le pueda ayudar, yo le voy a ayudar y voy a hacer la milla extra. Y estoy a su disposición. Si con eso no entendemos de que la solidaridad es lo que nos va a ayudar a salir de esta situación, entonces es muy difícil que realmente podamos hacer uso de ello o de ella y salir a hacer acuerdos y renegociaciones con nuestros proveedores, con nuestros clientes. Es un momento en el que tenemos que abuenarnos todos, a ver si existe esa palabra, en Paraguay lo decimos así: hay que abuenarse y hay que mostrarse realmente, digamos, versátil y solidario y capaz de hacer muchas concesiones. Hay que mostrarse flexible, pero en todo momento también hay que ser sensato y hay que ver si vamos a salir a buscar fondos o vamos a salir a ordenar lo que ya debemos. Bien, eh, quedo abierto a las preguntas que ustedes quieran y Julio, no sé cómo estamos de tiempo. Bueno, la verdad es que estamos todavía impactados. Qué valiosa información que Cristian nos ha compartido en esta mañana. Si hay alguna inquietud, por aquí tienen por el chat la oportunidad de expresar sus inquietudes. Y aquí hay una pregunta ya. Te transmito, Cristian. Dice, ¿cuánto Sí. tiempo más esperar para cambiar el giro del negocio si la pandemia sigue por más tiempo? La primera pregunta. Te respondo rápidamente. Si se puede cambiar el giro del negocio hoy, háganlo hoy. Y les voy a dar una anécdota que a mí me está sirviendo mucho en este tiempo. Una persona que conocí cometió un delito y fue a prisión. Y una vez en prisión, bueno, ustedes saben que las cárceles latinoamericanas no son como las que vemos en televisión de los Estados Unidos o de Europa. Son verdaderos infiernos. Entonces, cuando esta persona llegó a prisión, un buen samaritano dentro de la prisión vino y le dijo: oye, déjame darte algunos consejos para sobrevivir aquí. Te recomiendo ir al baño en este horario, poner tus cosas más o menos aquí, cuidarte de esta forma. Y le empezó a dar ciertas instrucciones de vida para sobrevivir dentro del penal. Entonces este nuevo reo le dijo: mira, te agradezco mucho los datos, pero este viernes yo salgo porque mi abogado me prometió que saldría antes del fin de semana. Así que no pienso estar más que unos días aquí. Y bueno, entonces aquel vaqueano, el que ya conocía el penal, también conocía a los abogados y le dijo: mi querido amigo, a mí también mi abogado me prometió muchas cosas y te voy a dar un sano consejo.
quiero que pienses que vas a estar aquí el resto de tu vida y te acomodes hoy para estar en este penal por muchos años. Y si tu abogado cumple y te saca de esta cárcel para este viernes, enhorabuena. Pero cuanto antes adaptes tu mente y te adaptes a este lugar y hagas una rutina de vida, menos vas a sufrir. Y creo que eso aplica perfectamente para la situación en la que estamos. Muy bien, muchas gracias. Y por temas de tiempo vamos a dar cabida a una pregunta más de Carlos Pantoja desde Machala, que dice, Ecuador tiene una de las legislaciones laborales más rígidas e inflexibles de la región. ¿Qué puedo hacer a tu tercera pregunta si no me quedan alternativas para aliviar la carga de la nómina? Muy pertinente pregunta. Sí, resulta que no importa, casi no importa cuál sea la legislación vigente, siempre hay un elemento, un recurso que es muy válido, Carlos, y que se llama el acuerdo de partes. El acuerdo entre partes o un acuerdo privado es el que le permite a un empresario sentarse a hablar con franqueza con su personal, uno por uno, y explicarles de que la situación presente supera todo lo que ellos pueden soportar y llegar a un acuerdo unipersonal o un acuerdo entre partes con cada empleado para recontratarlo tan pronto se rehabilite la situación. Ese acuerdo de partes es respetado por la mayoría de las leyes, aun cuando en el acuerdo de alguna forma el empleado renuncia a ciertos derechos que uno podría decir son irrenunciables. Si el funcionario acepta y firma ese acuerdo, entonces estamos de buenas con la ley. Pero si no, yo no tendría mayor problema tampoco. En una situación en una situación de fuerza mayor como esta, todas las leyes me dan un espacio de defensa, porque la situación me ha imposibilitado cumplir con la ley. Y eso se vuelve una conversación obligatoria con mi abogado. ¿Cómo voy a defenderme en los estados judiciales el año que viene? O cuando los empleados me castiguen con una demanda. Yo tengo que producir la carpeta judicial y producir las evidencias de que he hecho todo lo que estuvo a mi alcance para cumplir con la ley, pero una situación de fuerza mayor me lo ha impedido.